Recuerdo ir al hospital y sentir y sufrir la agonía, no solo de lo que estaba pasando con mi tía, que estaba a punto de fallecer por un cáncer, sino de las otras familias que estaban en ese corredor, los llantos, la tristeza. Y creo que no me dio, siendo honesto, creo que no me dio el coraje de estar en esa línea de defensa. Vos no tenés reloj biológico. No lo tenemos como las mujeres, pero también cada vez hay más evidencia y cada vez hay más tratamientos de fertilidad en donde antiguamente, de manera totalmente errónea, se atribuía todo a la mujer. En un mundo lleno de ruido, es fundamental tener un espacio para hacer una pausa. Un momento para reflexionar y pensar sobre hacia dónde nos lleva el futuro y cuáles son las cosas que mejoran nuestra calidad de vida, la forma en la que nos sentimos y nos vemos, lo que decidimos dejar y lo que seguro nos llevamos. Los lugares en los que nos sentimos seguros y nos dan autonomía. Hacer una pausa para el diálogo y la reflexión. Un momento para hablar desde adentro. Gonzalo Moratorio, bienvenido, gracias por estos minutos. Un gusto, gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar un poco más del científico que de la ciencia, pero vamos a ir al principio, a tu niñez, a tu vida familiar, y quiero saber cómo fue ser el mayor de 3 hermanos varones. Fue realmente muy lindo. Creo que tuve una niñez y una adolescencia soñada. No recuerdo que nos faltara nada. Y mi vieja fue transportista escolar, entonces eso nos llevaba a veranos eternos, porque se terminaba el año y ella terminaba su trabajo en diciembre. Entonces nos íbamos de enero a marzo, cuando empezaban de vuelta las clases, a una casita que tienen mis viejos en Parque del Plata. O sea que me crié básicamente en Parque del Plata y siempre 3 varones intentando de alguna manera tener el rol del mayor, el mostrar un poco el camino en el acierto y el error, pero fue realmente muy, pero muy lindo. Desafiante para esa madre educar a 3 varones. Totalmente, totalmente. Y además, con todo respeto, espero mi viejo no se enoje, pero mamá hizo mucho más de padre y madre, ya que mi viejo siempre estuvo un poco en su mundo, criado en otra época en donde la madre se encargaba básicamente de todo en la familia. Y bueno, la figura de ella fue esa, fue más la de, me acuerdo de estar jugando al fútbol cuando era un escolar o en la adolescencia, y me acuerdo de mirar y a la que veía afuera de la cancha gritando era mi madre. Ahí a mi viejo todavía le pasamos la cuenta de no verlo. ¿Estaba más Ahí. abocado al trabajo por ahí? Creo que los dos trabajaban lo mismo, pero después tenía, digamos, otras actividades en donde como padre más distante, con la relación con los hijos y demás. Fue un excelente padre, es un excelente padre, pero bueno, mamá hizo el doble. Los tenés a los dos vivos, ¿no? Por suerte, por Bien. suerte. De chico te decían Donatello, ¿por qué? Bueno, lo conté alguna vez que otra, pero era por jugar a las tortugas ninja. Donatello era la tortuga que era científica, que era el inventor. O sea que ya de chiquito te identificabas con eso. Totalmente, totalmente. Me gustaba investigar, me gustaba hacer experimentos, me gustaba hacer planes, y hasta el día de hoy mis amigos de toda la vida del colegio y demás, yo tenía una frase como una muletilla que es: vamos a investigar, vamos a hacer esto, vamos a investigar. Y hasta el día de hoy me hacen bullying con vamos a investigar. Así que de algo sirvió. Y hoy ese apellido para ese grupo sigue ese apodo sigue estando, ¿no? Sigue estando, no me lo dicen más, pero se acuerdan. Hoy es más el pelado. Sí, sí. No te voy a preguntar por qué, porque es obvio, pero ¿cómo es que te oxigenaste el pelo? ¿Qué pasó? Fueron profundos en el archivo. Bueno, a los 15 años empecé con esto del surf y las tablas y demás, y me acuerdo que en esa época la onda era ver que todos los surfistas tenían el pelo parafinado,
y era un rubio, ¿no? Y en esa época tenía unos buenos rulos, no era ni de cerca lo que soy. Y me acuerdo que estaba en La Paloma, en la casa de un amigo, y la madre, una crack, porque imagínate, nos ofrece, porque estábamos con esto, nos pasábamos la parafina en el pelo, El y pelo. en verdad lo que hacíamos era como una rasta, porque qué te iba a hacer la parafina, capaz que demora muchísimo tiempo y es poco. Nos dice, yo les puedo decolorar el pelo. Y fue la madre de un amigo que nos decoloró el pelo por toda esta ondita de surfear y ¿Y demás. qué pasó ahí? Y nada, Te lo tuviste que cortar. me lo tuve que cortar después cuando me vio mi vieja. Y me acuerdo que ahí en esa época mm, pasó del Mora, por moratorio o demás, al Parafa. Hasta el día de hoy hay algunos que me dicen Parafa. Yo les agradezco porque no hay lugar para nada, ¿no? Ahora que está de moda el tema del implante de pelo, nunca lo pensaste. Nunca. Del lado orgulloso. Vieja escuela, vieja escuela. En Bien. mi época esto de ponerse pasto no existía. Lo banco a los que lo hacen, me parece genial, pero en su época era o tomar unas pastillitas o comprarse una ¿Pero máquina. probaste la No, pastillita? No. no, nunca. Bancaste. Banqué, de Bancaste la una. decisión. Fui a comprarme una maquinita para raparme más o menos a los 21, 22 años, me acuerdo. Me acuerdo que estudiaba y me agarraba el pelo así, tenía un montón de pelo. Y cuando hacía así me salía el pelo, ¿no? Entre los dedos y dije, ta. Y mi viejo pelado, mis abuelos, por todos lados. Vamos, es más, los moratorios, al menos de mi rama, son todos pelados. Todos pelados. Mm. Hablábamos del Donatello y de, bueno, cómo desde chiquito ya marcabas una línea, pero ¿en qué momento de tu vida definiste que ibas a dedicar eh, tu vida justamente a la ciencia? ¿Tenés un momento particular en el que tomaste esa decisión? Sí, hay un momento. Yo me anoto a la Facultad de Medicina y a la Facultad de Ciencias. Poco antes de anotarme a ambas facultades, fallece una tía mía que quiero mucho y es más, es una tía que me regala mi primer tablón Mm. para surfear. Recuerdo ir al hospital y sentir y sufrir la agonía, no solo de lo que estaba pasando con mi tía, que estaba a punto de fallecer por un cáncer, sino de las otras familias que estaban en ese corredor, y los llantos, la tristeza. Y creo que no me dio, siendo honesto, creo que no me dio el coraje de estar en esa línea de defensa, en esa línea de fuego, tan en primera Directa. línea en el trato con el paciente, y tal vez fue la razón de decir, bueno, esto me gusta la medicina, me gusta la biomedicina, me gusta lo que es la genética, la biología molecular, cómo puedo entender todo lo que pasa y lo que causa enfermedades. Y decidí ir a un lugar bastante más posterior para poder no lidiar con esto. Creo que los verdaderos héroes siempre son los que lidian, son los médicos y las médicas. Mm. Y ahí dije, bueno, es a través de la ciencia que esperemos poder mañana generar herramientas y conocimiento que pueda impactar en mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las personas. Claro. ¿Y hoy qué te pasa con la muerte? Ya que mencionaste por ahí ese momento también vinculado a algo familiar. A ver, la respeto. Hace un tiempo puedo decir que tal vez no es que no le tengo temor, pero la acepto. Creo que en la cultura nuestra occidental no le damos el lugar que tendríamos que dar. Si no hay muerte, no hay vida. Mm. Y para tener vida, en algún momento tenemos que dejar de existir. Así que tengo una relación de respeto y entiendo que hay que sacarla de ese tabú y de alguna manera concientizarnos de que es parte de todo. Claro. Obviamente la pandemia fue un mojón en tu carrera, te llevó a lugares por ahí, no sé si te los veías venir, como el ser uno de los científicos destacados del 2020 por Nature. ¿Qué crees que te llevó a ese lugar, ¿no? A ese lugar de destaque y ahí sí están en primera línea. Sí, tengo que decir que en verdad fui un poco la cara visible de
un montón de personas y un montón de jóvenes que trabajaron, un montón. Pero creo que también fue un camino el haberme ido a París con 29 años, a hacer un postdoctorado por 6 años, el dejar absolutamente todo acá y el haberme ido básicamente con una mano atrás y una mano adelante, el vivir en condiciones realmente muy apretadas económicamente. La mitad de la beca de postdoc daba para pagar un apartamento de unos 20, 30 metros cuadrados. En ese momento mi pareja que me siguió de Minas, que quedó en París, hoy Se nomás, hace un separaron. buen tiempo. Sí, le deseo lo mejor. No conseguía trabajo, no conseguía papeles. O sea, fue... ¿Pero esa beca te daba algo de dinero o vos Sí, por tenías además de... supuesto. Ah, No, no, esa beca me permitía a mí hacer un postdoctorado, pero lamentablemente la formación académica en investigación es bastante mal remunerada, o sobre todo en ciudades tan caras, ¿no? claro. Estamos hablando de París, San Francisco, Londres, son ciudades extremadamente caras y que son Te tenés polos que ajustar. científicos, sí. Pero cuando me preguntabas, yo pensé en todo eso, pensé en todo lo que pasó, pensé en lo que publiqué, porque antes había publicado en Nature cuando estuve en Francia, y me costó 5 años. Pensé en un montón de adversidades que pasaron, pensé en la gana de volver cuando se abrieron un montón de puertas para quedarme en Europa o en los Estados Unidos, en alguna otra institución, y tener una carrera que tal vez desde el punto de vista de la obtención de fondos económicos para hacer investigación y la proyección iba a ser bastante más fácil que desde el sur global, en este caso desde Uruguay particularmente. Entonces fue como un premio, creo yo, a un camino en donde lo único que puse por delante en mi vida fue la pasión de hacer ciencia. ¿Qué te pasó cuando pensaste en esto que decías, ¿no? En por ahí no hacer tu carrera en Uruguay y quedarte en el exterior. ¿Por qué no lo has hecho por lo menos hasta ahora? Lo de quedarme en el exterior, Mm, porque siempre quise volver, porque cuando hacía 5 años estaba en París, atiendo el teléfono y me dice mi vieja que tiene Parkinson, porque me perdía el nacimiento de mis sobrinas, casamientos de amigos, fallecimientos de seres queridos, y lo veía pasar. Y yo lo único que quería, y estaba obsesionado, pero obsesionado no mal. mm, Capaz que la gente no puede entender, pero existen obsesiones que de cierto modo son sanas, con lograr mi objetivo científico, con lograr publicar algo que en el 2016, 2017 era la idea de utilizar virus de RNA sintéticos mm, como vacunas. En ese momento nadie hablaba de vacunas claro. de RNA, por ejemplo. Era la idea de poder discutir con premios Nobel que estaban en el Instituto Pasteur de París. Era la idea de poder ir a conferencias y defender mis ideas y saber que me iban a tirar con granadas, con bazucas, como le tiran a todo el mundo cuando quiere cambiar un poco alguno de los paradigmas preexistentes y más en ciencia. Eh, Quería volver y quería intentar hacer una pequeña escuela de virología, virología experimental, y desde acá impactar. Justamente, una de las preguntas que quería hacerte es cómo, por ahí, cómo te desafías a vos mismo para no dejarte domesticar y hacer valer tu visión en un mundo como el científico que de afuera da la sensación que tiene mucha estructura. La tiene y me cuesta mucho. A veces la mejor manera de desafiarse, creo yo, y pido disculpas por la voz, tengo un poco la garganta tomada hoy particularmente, es salir de las zonas de confort. Soy un convencido que no hay crecimiento o no hay avance si no hay un poco de pérdida de comodidad, confort y esa interfase con momentos bravos o diferentes, difíciles. Y salir de la zona de confort puede ser estar en un lugar por X cantidad de meses o años, que se hable otro idioma, que uno no sea quien es, en donde conoce todo donde queda, o que puede levantar el teléfono y hablar con un hermano, con un amigo. No, está él y está en una institución que tiene, por ejemplo, muchísimas patentes o que tiene un récord en investigaciones o en generación de científicos o científicas muy, muy buenas. Y bueno, adentrarse en eso, desafiarse
volver ya con ¿Lo hiciste frescura. recientemente esto? Lo hice recientemente, ¿A dónde fuiste? a Yale. Acabo de volver entre agosto y enero, estuve en Yale. ¿Y cómo fue esa experiencia? Espectacular, espectacular. Fueron 4.000 aplicaciones, de las cuales se eligen a 16 candidatos del mundo entero con perfiles muy distintos. No son todos científicos. No, no, no. En el cohorte, en el grupo de personas de las cuales Yale elige para ser fellows mundiales, habían, por ejemplo, una periodista de guerra que cubría Siria, nada más y nada menos, con el contexto que hoy tiene la caída del régimen en Siria, los campos de refugiados, por ejemplo, lo que es todo el Medio Oriente, ¿sí? El Middle East. Existían también abogadas que trabajan en cortes internacionales sobre los derechos humanos de crímenes contra la humanidad, por ejemplo en Argentina, en distintos lugares de África. O sea, fue realmente una conjunción de personalidades, personas como María Corina Machado, peleando contra el régimen de Venezuela, totalmente indefendible. Pasaron por este corte también personas como Alexei Navalny, quien falleció, creo que hace exactamente un año, hizo hace poco, fecha un año o dos, en cárceles en Siberia Siberia. por pelear contra el régimen de Putin. Fue parte de este cohorte de fellows de Yale. O sea, buscan personalidades muy diferentes para intentar aportar y resolver o generar documentos que sirvan de manera de atacar problemas globales, que pueden ser del cambio climático hasta la inclusión financiera, hasta Tocan temas muy diversos. totalmente los discursos nacionalistas, los movimientos que hoy afloran la pseudo verdad o la narrativa de algunos líderes mundiales. Vivimos en el mundo hoy, lamentablemente, de una ego política, ¿no? A ver, ¿qué es eso? Y es pasar de un hiperliderazgo que puede ser considerado, desde mi punto de vista, algo aceptable, a un liderazgo basado en el ego de una persona y en su visión y su realidad por sobre la narrativa o la realidad que impacta a un montón de personas. Claro. Decías que de agosto a enero estuviste fuera del país y yo justamente quería consultar, no estuviste dentro del ciclo electoral, digamos. Quería consultarte porque estuviste en primera línea durante mucho tiempo y de alguna manera tuviste un vínculo muy cercano con la política, ¿no? ¿Te interesa? Hasta el día de hoy lo tengo. Naturalmente me considero bastante político. A veces en mi forma de pensar o en mis declaraciones, me parece que es importante participar de los colectivos que trabajan para cambiar cosas que puedan impactar en una sociedad, y creo que la única manera de cambiar las cosas es de adentro, más allá que a veces ese adentro es oscuro o no es un lugar del todo cómodo. Existen también un montón de preocupaciones en cuanto a la transparencia, en cuanto a intereses, en cuanto a los manejos, pero sí, creo que es importante vincularse de cierto modo con cierta actividad política, al menos desde el expertise de uno. Claro. Hoy no me veo cercano a, no lo sé mañana. ¿No te ves para dar un paso en ese sentido? No. Ahora, ¿cómo te llevas? Porque hablábamos también de esto que venís de hacer ahora, decías 4.000 postulaciones, eligen 16 personas, pero más allá de esto, vivís en un ámbito que es muy competitivo. ¿Cómo te llevas con la competencia? Me costó mucho. Y los lobbies, ¿no? Sí, brutal. También hay mucho lobby. Brutal, mucho lobby, mucho lobby. Y ¿Cómo lo manejas? creo que lo he manejado muy mal. ¿Por qué? Y porque he cometido errores. Hay veces que he intentado, o cuando uno llega del exterior y de curtirse y de estar defendiendo y presentando sus ideas en diferentes instancias internacionales, piensa que puede venir acá y llevarse a todo el mundo puesto, pero yo sí esto lo discutí con esta persona y lo presenté en esta conferencia y me hicieron estas preguntas y lo publiqué acá. Y así no funciona el mundo. Me costó entenderlo. Existen otros factores y existe también la pelea que es fundamental de dar cada uno con el ego de cada uno.
Si dejamos que el ego, que vamos a no ser, a no ser falsos, todos tenemos ego y hay que realmente trabajar mucho para desconectarlo y poder ir hacia los lugares que realmente son de crecimiento, que es cuando haces que otras personas trasciendan a través de darle las herramientas o las oportunidades que vos tuviste para poder trascender o crecer. Claro. Y no solo seguir en esa rosca ególatra o personal. Entonces creo que a veces cuando llegué creo que no lo manejé muy bien, luego empecé a aprender a manejarlo, creo que hay veces que lo manejo mejor, lo manejo peor. ¿Necesito la competencia? Sí, la necesito. ¿Creo que es sana la competencia? Sí, es sana. También puede enfermar, hay que hacer un balance también. Hoy tengo 42 años, no tengo familia, hijos, y tal vez una de las razones de lo que no tuve hijos antes fue porque puse primero objetivos personales o profesionales por sobre otros que tal vez son mucho más importantes en la vida. Qué interesante eso porque muchas veces se habla, es un tema que se habla más con las mujeres, ¿no? De esto de, bueno, en algún momento lo profesional puede llevar a postergar la maternidad porque después reincorporarte lleva mucho más trabajo. Pero por ahí no lo había escuchado tanto en un hombre. Es interesante esto que planteas. ¿En qué sentís o en qué momento sentís que por ahí tuviste que priorizar? Y en momentos, como te decía, cuando estaba en Francia, a mí, con tal de sacar la investigación adelante o de tener el resultado de mis experimentos, eh, no me interesaba, sabía que a las 12 de la noche no había más metro Claro. y yo capaz que tenía que seguir hasta las 2 de la mañana. Imagínate la cara de mi expareja si yo llegaba a las 3 de la mañana porque me había quedado en el laboratorio y llegaba en una No te lo bicicleta. creía nadie. No, pero créeme que, no, créeme que era verdad. O sea, me quedaba en el laboratorio. Es más, podías hacer videollamadas Claro, es y bueno. decirle, mirá dónde estoy, no estoy en el bar tomando un vino acá con dos franceses. Igual, vos no tenés reloj biológico. Bueno, no lo tenemos como las mujeres y sí entiendo que es significativamente mayor, no hay punto de comparación esto para las mujeres que para los hombres. En mi caso particular lo pongo porque lo dejé, porque puse eso como prioridad. Pero lo del reloj biológico en los hombres es verdad que no es el de la mujer, pero también cada vez hay más evidencia y cada vez hay más tratamientos de verdad. fertilidad en donde antiguamente, de manera totalmente errónea, se atribuía todo a la mujer. Y hoy en día la calidad de, por ejemplo, lo que nosotros tenemos que poner va deteriorándose y de forma muy significativa. Y cada vez impacta más al hombre también. Sos igual de los que tienen perro e hijos, Sí, ¿no? Que sí, sí. es la. Sí, y esperemos tener hijos también, ¿eh? No está cerrada esa No, no opción. está cerrado. Estamos en una batalla ya hace unos años, pero hay que darle. Bien, pero Y, batalla porque decís. y porque ya venimos Ah, con mi pareja de distintas instancias de probar mediante diferentes tratamientos. tratamientos, claro. Y bueno, seguimos peleando. Es bastante, frustra mucho a uno, Sí. pero hay que seguir. ¿Cómo han llevado como pareja eso? Porque es cierto que une un montón, pero esto que vos decías también, ¿no? Frustra y tiene momentos que por ahí uno quiere tirar la toalla y el otro tiene que empujar el carro. ¿Cómo vas en ese proceso Y de a dos? estamos en eso. Cuando uno quiere tirar la toalla, la otra lo sostiene y después yo la sostengo a ella y más o menos vamos caminando juntos. Me ayuda que ella es médica, Ujú. es nefróloga, y entonces tenemos un conocimiento tanto científico y médico bastante cabal, bastante fino de lo que está pasando. Imagínate lo que leemos sobre los últimos artículos científicos y demás, y lo mismo que hacemos con los análisis Claro. que nos hacemos para nosotros y que nos hicimos en distintas partes del ¿Y es mundo. una ventaja eso o una desventaja? No, yo creo que es una desventaja. ¿Sí? ¿Por Yo qué? creo que es una desventaja porque también te permite relativamente obsesionarte Claro. o querer a veces introducir tu opinión cuando vos no sos el experto, por más que sepas de. A ver, yo sé que una fertilización in vitro consta de, al final del día, poder transferir un embrión que va a estar creciendo en una botellita de plástico con medio de cultivo por unos días, dividiéndose para luego transferirlo Claro. a la mujer.
yo todos los días trabajo con ese medio de cultivo, con esas botellitas, con células. Claro. Cuando veo a la embrióloga puedo discutir de cómo está tratando el embrión, cómo está haciendo ese cultivo celular. Lo hacemos todos los días en el laboratorio. Tenemos 14 estudiantes, por suerte, y postdocs, estudiantes de doctorado, de maestría, haciendo cultivo celular y demás. Y uno tiene que aguantarse eso, ¿no? Porque no es... Claro, ahí la línea de lo personal y lo profesional es complicado de mantener a rajatabla. Es complicado de mantener a rajatabla y también en esa nebulosa, lo que vos decías, el tener perros, en mi caso, Omar y Walter, me hacen el día mucho más llevadero y dejan que, viste, que un perro lo que genera es un ambiente de alegría. Un perro solo está Claro. contento, Y solo te solo de da amor. amor, entonces te cambia la atmósfera y lo hace llevadero. Omar y Walter están de parabienes, igual De parabienes. ojalá vengan esos hermanitos. Pero quería también porque Se van a matar, ¿eh? Si viene un bebé, se van a matar. se van a adaptar, tenés fe, sé hombre de fe. Eh, Creo que va en esta línea de lo que venimos charlando, ¿no? Pero quería también plantearte, porque como científico tenés un perfil un poco, no sé, distinto a lo que uno puede llegar a imaginarse, no sé, se te ve 2x3 en la Hacienda, se te ve en la fiesta Brooklyn. ¿Cómo compaginás, digamos, esa vida profesional y personal? Tremendo la data que sacaron. Dan ganas de mirar la cámara y decir cómo Y consiguieron. es que no, viste la videollamada cuando Eh. decía que estabas en laboratorio, en la Hacienda, No. estás. Pero eso pasa en Uruguay. Sí, no, a ver, siempre fui muy de mis amigos y además celebro las instancias en donde uno puede juntarse con un amigo, con unas amigas, tomar algo, Alguna, sí. claro, discutir, charlar, y particularmente en la Hacienda, así como hay otros bares en Montevideo, Bakers, son bares que voy desde que prácticamente existen con estos dueños. Hacienda en verdad existe hace mucho tiempo, Sí. pero de que estos nuevos dueños son amigos míos, de la vuelta, de la movida Entonces es un lugar montevideana. base, digamos. Es un lugar base. Bien. Entonces nos gusta parar ahí a un montón de amigos de toda la vida y se juntan además personalidades de todo tipo y color. Si vas los martes a la Hacienda, Sí, sí, tenés sí. una mesa que está precedida por Vergara, ¿eh? Sí, 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 hay Vas a ver a políticos, hay Vergara, politólogos, vas hay a ver a científicos, Chaquetti, hay vas a ver a... periodistas. Entonces es un crisol y un folclore de Te gusta discutir. eso. Y me gusta, pero hay de todos los colores, ¿eh? Sí, Gutiérrez sí, sí, Ruiz sí, 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 también, no sé, un montón. Se arman mesas de discusión y más cuando hay temas, ¿no? Claro. Políticos. Quiero ir a una cuestión más vinculada a la ciencia, porque a uno le puede parecer raro cómo aparecieron las vacunas tan rápido para el COVID y, por ejemplo, no tenemos una solución para el cáncer. Sé que hay cáncer que son más fáciles o que ya hay una solución si se agarran a determinado tiempo, pero ¿qué le dirías a una persona que se pregunta eso? ¿Cómo puede ser que estemos en el 2025 y todavía no hay solución? La primera diferencia es que cuando tenemos que diseñar una terapia contra un agente que es foráneo, que es de afuera, que es infeccioso, sabemos cómo combatirlo. Pero cuando tenemos que diseñar una terapia para algo que es parte de nosotros y que es una desregulación de algunas de nuestras células y que generan, para que la audiencia entienda, una suerte de virus informático y empieza a destruir todo nuestro sistema, es más difícil, porque es más difícil también poder diferenciar lo que está haciendo mal de lo que todavía está sano. Por eso muchas terapias tienen efectos colaterales sobre tejido sano. Por eso muchas terapias no pueden inclusive combatir la velocidad o la capacidad que existen en estos procesos tumorales de quedar recidivas, de quedar pequeñas cantidades de células tumorales que puedan volver a iniciar este proceso. Claro. Sí creo Mm. que cada vez estamos más y más cerca de llegar a nuevos horizontes y que va claramente a ser esto impulsado muchísimo por la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque por primera vez podemos considerar un montón de variables de manera mucho más precisa y mucho más rápida a la hora de probar distintos candidatos Claro. que tengan un efecto, porque por primera vez generamos algo que es más inteligente que nosotros.
Y cuando decís más cerca, ¿en qué estás pensando? ¿Qué es más cerca? Y me gustaría pensar que no más de un par de décadas para la mayoría pero creo que el desarrollo, el advenimiento de la tecnología de RNA, Mm. más los, los grandes pasos dados en inteligencia artificial van a ser en conjunción junto a otras terapias que basan en sacar algunas células inmunes de nuestro cuerpo y reprogramarlas para que ahora sí estas mismas puedan encontrar el tumor. Mm. Muchas veces los tumores lo que hacen es evadir la respuesta inmune. Se llaman tumores fríos, no los detectamos. Poder decirle a una población de nuestras células, que son parte de un ejército, tenés que ir ahí, destruir eso, y no destruir todo lo otro que Todo, está sano. claro. Con todas estas herramientas vamos a poder hacerlo. Yo soy optimista. Bien. Volvamos al ámbito personal y más a lo que son tus hobbies. Ya hablamos un poquito del surf, quiero ir de nuevo a eso. Pero antes, a cómo te definís, porque en tus redes sociales te definís como un DT frustrado. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí? ¿Cuál es la frustración? No, es un poco un chiste decir que soy un director, un director técnico de fútbol frustrado y por eso me decidí a hacer cosas menos relevantes como la ciencia. Es un poco un chiste, me encanta el Pero fútbol. igual dirigís. Sí, ahora en verdad dejé de dirigir por muchos años y este año voy a intentar darle una mano A un DT. a quien es el técnico hoy de la mayor de un cuadro de la Liga Universitaria que jugué muchísimos años, salimos campeones, dirigí muchos años, es ¿Como futbolista buen Arquitectura Juniors. científico? Como futbolista, buen científico, pero créeme que tal vez no descollaba por mi habilidad con la pelota, pero sí con otras, cuando era más joven, como la velocidad o la fuerza, pero era ¿Y más cuál era la patadura. posición en la cancha? Yo jugaba de dos, Bien. de zaguero, defensor central. Quería jugar de cinco y cuando podía me colaba ahí para jugar un poquito de cinco, pero hay un técnico que quiero mucho que siempre me decía que tenía los pies redondos y que vuelvo para atrás. ¿Y en el surf, cómo nació ese amor con el Bueno, surf? esta misma tía que fallece de cáncer me regala hace muchos años un paciente, ella era dentista también. Vengo de familia de dentistas, mi padre, mi hermano, Ah, mi mirá. abuelo. Y, y mi tía, un paciente hacía tablas de surf y le dice, ¿por qué no le paga el tratamiento a mi tía con una tabla? Mira vos. Y ahí le pide una tabla larga, un tablón, y ese es mi primer tablón. Y ahí me empiezo a tirar en la desembocadura del Solís Chico, bien en Parque del Plata. Bien, Mm, aprendiste ahí en Parque del Plata, Ahí va, entonces. sí, ¿Y qué te dejó el surf? Porque es un deporte que enseña algunas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, a ceder el control total, también, ¿no? En verdad siempre dependés, hasta cuándo podés practicarlo, dependés de si hay mar o no. exacto. Y también es un cable a tierra, ¿no? Por más que es un cliché o frase hecha. El estar ahí en el medio del agua, el fin de tarde o bien al alba, el ver el sol, tanto venirse o subir es alucinante, la tranquilidad, la paz. Hoy el surf es lo que era el fútbol cuando jugaba, Claro, lo que quería meter. Ahora, lo que tiene de malo el surf es que no es un deporte colectivo. Uno lo puede disfrutar con un montón de amigos, pero siempre un deporte colectivo como el fútbol, como el básquetbol, como te va a dar unos valores de cómo tenés que trabajar en un equipo, ¿no? Que al final del día es la diferencia. claro. Y después si vas pasando por las diferentes instancias a dirigir el equipo y demás, entendés que al final, y lo he dicho varias veces, que lo más lindo es cuando festejas el éxito del compañero como propio. El tranque, el gol de otro, todos juntos, como que lo hizo uno. Claro. Uno aprende a disfrutar más. El dar la oportunidad, tal vez, de que alguien entre, empuje la pelota y sea gol, que el de hacer el gol. Eso el surf no te lo da, te da los deportes colectivos. Fundamental para mí jugar deportes colectivos alguna vez en la vida para entender estas cosas. El Claro. laboratorio, mi laboratorio en el Instituto Pasteur de Montevideo, lo intento manejar como si fuera un equipo de un deporte colectivo, donde los goles, el objetivo es el mismo para todos, tenemos que remar todos en el mismo sentido.
es la manera. En el surf lo que encuentro es paz, es la terapia, es el momento de disfrute total, de no pensar Claro. en los emails o en los proyectos o en las fechas de cierre, en todo eso, las discusiones. Claro. ¿En qué crees? ¿Sos espiritual, religioso? ¿Crees en algo? ¿No crees en nada? Mira, esta pregunta me mata, porque a algunos les va a gustar y a otros no, sobre todo gente allegada. Fui toda la vida a un colegio católico, que además quiero mucho, al ¿Cuál era? San Juan Bautista. También ha creado cada personaje, algunos de ustedes, Mucha gente de San Juan. Mariano López uno, por ejemplo, y así puedo seguir, que nos deja mal, no nos deja muy bien. Pero no, sinceramente creo de alguna manera en la humanidad. Creo que más allá de todo lo malo que somos y que tenemos como especie y que destruimos, en el fondo existe, creo, aunque suene también algo hecho, creo en el amor. Creo en que cuando uno ama algo, no necesariamente tiene que ser en una relación, una persona, es cuando las cosas salen. Lo más importante que hay es el amor. Creo en uno, creo en uno mismo, creo en un equipo. Y tal vez en algunos momentos, por más que diga que no creo en nada, posiblemente crea en algo y me haga trampa al solitario, porque mentiría si dijera ahora que en algunos momentos con amigos que fallecieron jóvenes, por ejemplo de cáncer y demás, no me aferré y dije, che, si existe algo, por favor, Claro. abrazalo, cuídalo, ayúdalo a seguir peleando. Eh, pero soy más de creer en uno y en lo que puede hacer uno, la fuerza de voluntad. Claro. ¿Haces terapia? Debería. Deberías. Debería. ¿Hiciste en algún momento de tu vida? Hice hace mucho tiempo. Puedo aprovechar, me acuerdo perfecto hasta el nombre de la terapeuta, Leticia Ávila. Le mando saludos. No la veo hace 15 Te voy a años. llamar perdida. Pero la tengo que llamar, debería volver. Ahora en Yale, si será importante, A que ver. en este programa de Yale de 5 meses, lo primero que hacen a cada uno de los elegidos para ir y trabajar en Yale es ponerle un psicólogo y un psiquiatra. Y Mirá. que teníamos citas con estos cada 20, 25 días para contar también qué queríamos nosotros hacer de la vida. Y el psiquiatra, porque uno lo tiene asociado más a la medicación, Sí. ¿no? Calculo que no es que te daba medicación. En ¿o un sí? psiquiatra, no daba Ah. medicación, no. Por suerte no. El psiquiatra yo creo que era un psiquiatra que trabajaba con un montón de profesionales de Yale y bueno, el programa involucraba también la visión de alguien que tal vez podría decir cosas diferentes Claro. o mirarlo de un lugar distinto que el psicólogo. Claro. Bueno, para terminar te voy a hacer un ping-pong rapidito, es cortito. ¿Cómo no? ¿Viaje al pasado o al futuro? Al futuro. ¿Por qué? Y porque me va a embolar mucho no ver todas estas cosas que te digo que creo que van a pasar, inclusive de forma mucho más pronunciada en un mañana que no vamos a ver. Y también me gustaría saber si alguna de las cosas que hacemos hoy, por ejemplo, con respecto a terapias contra el cáncer, que tenemos ideas y estamos trabajando en utilizar los virus para destruir tumores, si eso mañana, ojalá yo estoy convencido que lo voy a ver en mi tiempo de vida y que va a funcionar, pero imagínate si eso da lugar a mucho más cosas u otras terapias. Quiero ver qué va a pasar. Bien. Si podés volver a compartir un rato con alguien que hoy no está, ¿con quién sería y qué harías? Lo compartiría, puedo elegir dos. Bueno, dale, voy a hacer una excepción. Gracias. Lo compartiría justo con mi amigo que fallece a los 40 años de cáncer, De cáncer. hace un par de años, y por eso empezamos esta idea y esta startup biotecnológica, pensando en cómo recodificar y cambiar el software de los virus para que ataquen las células tumorales en vez de las células normales. Se llama Gustavo.
Y me gustaría ver a Marisa, que es esa tía que me regaló esa primer tabla de surf. Y siempre me acuerdo de niño que traía una pizza, ¿viste? Me acuerdo en esa época había pizzerías, me acuerdo del papel, del papel celeste y una pizzería chiquita y siempre traía pizza de Fernando. Me acuerdo de la mozzarella, el fainá, y para nosotros era increíble. Bueno, Era el momento. era el momento. Me acuerdo, sabía que llegaba Marisa, y los tres saltábamos, pues sabía que venía pizza. Y se ve que mis viejos no nos compraban mucha pizza de bar y nos encantaba comer pizza de bar. Qué viaje que claramente también en tu vida tuviste muchas personas con cáncer, o sea, lo viviste muy cerca, quizás también para hoy trabajar con tanta pasión con eso, ¿no? Sí, y además mi formación es en evolución viral. Mi formación es entender cómo los virus pueden lidiar con las mutaciones, por qué mutan, dónde mutan, por qué se adaptan, por qué puede ocurrir una nueva pandemia, cómo hacer una vacuna contra ese virus. Entonces, utilizo todo eso para formarme en algo que estoy menos formado, que es en oncología tumoral, y pensar fuera de la caja. Y seguramente este salto, después de invertir tantos años en la parte virológica, el ahora afrontar el desafío del cáncer es costoso, muy costoso energéticamente, porque tengo que hacer muchísimo, y lo hago con gusto por todo esto. ¿Qué vos decís? Muchísimas gracias por estos minutos, viste que no peleamos mucho. No, para nada. Pero yo te dije que sabía que eras bastante directo. Gracias No, por un venir. gusto. Gracias por invitarme.